Amados míos, hoy quiero de alguna manera conectar la palabra de Dios con lo que ya hemos estado compartiendo el domingo pasado, y es por eso que les pido que vayan a Efesios, el capítulo 4 y el versículo 22. Voy a leer en la tradicional versión Reina Valera, pero luego también entonces quiero leerles la Nueva Traducción Viviente y la traducción de Dios habla hoy, que es la que le va a dar un poquito el título al sermón de este día. Espero que usted haya encontrado Efesios capítulo 4, versículo 22. Si lo puede leer allí conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Veamos ahora entonces la Nueva Traducción Viviente. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y Dios habla hoy, miren ustedes cómo lo dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Este pasaje me hizo pensar entonces en este título de renunciar a su antigua manera de vivir. Y usted tal vez se preguntará, ¿cuál es la conexión con lo que hemos compartido el domingo pasado? Ustedes recordarán que según Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, hay un grupo numeroso de discípulos que en un momento dado, después de escuchar a Jesús predicar, enseñar, decidieron volver atrás. Decidieron dejar a Jesús, decidieron dejar su comunidad de fe y se fueron. No nos indica Juan a dónde se fueron, pero lo que sí nos dice es que abandonaron al Señor, se fueron y eran discípulos. No eran personas que de casualidad pasaban por allí caminando, eran discípulos. Ahora, tal vez la pregunta que podríamos hacernos en este tiempo es: ¿qué pasó con los discípulos? Es cierto, ellos dijeron que la palabra que era dura, que era fuerte, que era difícil, etcétera, varios argumentos. Pero pensemos un poco. Hoy en día, ¿acaso es algo lejos de nosotros? ¿Es algo que no puede ocurrirle a ninguna persona cristiana o cristiano en este tiempo? Definitivamente también le puede pasar. Este no fue un mal de aquellos días, del primer siglo de la era cristiana. Hoy también puede suceder que una persona, aunque sea un discípulo del Señor, en un momento dado pareciera ser que tome la decisión de volver atrás. Esto es algo que se puede dar siempre. No tiene que llamarle a usted la atención que algo así suceda. Aquí el asunto es entonces que podamos ver cómo la palabra de Dios nos puede ayudar. Quiero dirigirme a usted y a todos mis hermanos que nos están escuchando. ¿Cuántas veces has tenido tal vez que presentar renuncia a algo? Tal vez tuviste que renunciar a un trabajo porque te ofrecieron otro mejor, y se entiende. ¿Qué otras renuncias alguna vez has tenido que hacer en tu vida? Por ejemplo, además de renunciar a una posición de trabajo, renunciar, ¿qué tal?, a una herencia. ¿Alguna vez alguien renunció a una herencia? Renunciar tal vez a un compromiso. Muchas veces el corazón
de una mujer joven puede haber sido roto, y asimismo el de un joven varón, porque su novia o el novio viene y le dice: lo siento mucho, sé que estamos comprometidos, pero quiero decirte que no estoy dispuesta o dispuesto a seguir con este compromiso y tengo que renunciar al compromiso que hice contigo. Y así a lo largo de la vida se puede dar esto. Tal vez muchas personas que me están escuchando alguna vez han renunciado a algún sueño que tenías. Y de repente hoy dice: bueno, a aquel sueño ya renuncié, ya lo dejé de lado. Así que entonces la vida de los seres humanos puede estar plagada siempre de algún renunciamiento, algún tipo de renuncia. El apóstol Pablo, cuando escribe esta porción de Efesios capítulo 4, se encuentra en la cárcel. Él entonces está escribiendo esta carta a los hermanos en Éfeso. El viernes pasado nuestra hermana Ana Lilia nos compartió un precioso mensaje y el viernes que viene le dará continuidad a nuestro hermano Marvin. Pero fíjense en ustedes que en el tercer viaje que hace Pablo deja instalada una pareja. Deja allí a Priscila y Aquila en la ciudad de Éfeso. Ellos son los plantadores de iglesia, los que comienzan allí en Éfeso. Más tarde, por 1 año y medio más, tomaría las riendas pastorales su querido discípulo Timoteo y sería el pastor en esa difícil ciudad de Éfeso, pagana como ella sola, adoradores de la diosa Diana y de Artemisa. Pero saben, es interesante que el apóstol Pablo da un tremendo consejo en esa carta a los hermanos y a las hermanas. Porque cada uno de ellos podría en algún momento tener el deseo también de volver atrás, como pasó con los discípulos de Jesús en el capítulo 6, según San Juan. Así que entonces ahora pareciera ser que las palabras de Pablo podrían haber ayudado también a aquellos discípulos en Juan 6, porque ellos decidieron irse atrás. Pero saben, a veces los creyentes tenemos que, ayudados con la palabra de Dios, justamente tomar decisiones importantes. En estas 3 versiones las palabras claves son deshacerse, despojarse o renunciar. Son las 3 palabras que son de alguna manera sinónimo en esa traducción que se hace del griego. Amados míos, después de leer esa porción escrita por Pablo, podríamos preguntarnos: ¿y nosotros acaso hay algo a lo cual podemos renunciar? Aquellos discípulos que abandonaron al Señor Jesús, ¿no tendrían que haber renunciado a algo para seguir a Jesús y no haber renunciado justamente a su comunidad de fe? Para obtener una respuesta a esta pregunta, quiero pedirles que acudamos a la palabra también de Jesús, pero un poquito después de Juan 6. Quiero llevarles a Juan capítulo 8 y el versículo 44, ese precioso versículo de Juan 8, 44. Jesús dice: vosotros, en la Reina Valera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pastor, ¿qué tiene de bonito eso? ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? Es interesante siempre conocer el contexto en el cual se mueve el Señor Jesús y a quién dirige su palabra. Noten ustedes que dice: Él ha sido homicida desde el principio. Así que aquí entonces a un grupo de personas y de discípulos el Señor Jesús les está dejando saber información muy importante acerca de su enemigo. Noten ustedes, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras.
Cuando leo entonces a Jesús, me pregunto, ¿y esos discípulos del capítulo 6 entonces de alguna manera también fueron, digamos, influenciados por la mentira de Satanás? ¿Quién le dijo a los discípulos que la palabra de Jesús era muy fuerte, que era muy difícil, que era muy dura, que mejor era alejarse? ¿Quién le dijo? Amados míos, estoy convencido de que Satanás convenció con mentiras a los discípulos que abandonaron a Jesús para hacerles creer que su palabra era muy dura o difícil de seguir. Y hoy en día, a todos esos creyentes que encontramos muchas veces en diferentes partes, estoy seguro que de alguna manera también nuestro enemigo, nuestro adversario de la vida, de alguna manera, con sus mentiras, con sus estrategias, con sus argumentos, logra engañar a muchas personas para que hoy en día también dejen el camino del Señor. Si preguntáramos entonces a aquellos hombres y mujeres que han sido parte el año pasado de las 4,000 iglesias que cerramos en los Estados Unidos, entonces les preguntaríamos, ¿qué pasó? Hermanos y hermanas, ¿qué sucedió? Una iglesia no se cierra porque tenga mucha gente, ¿verdad? Y esta es una necesidad que estamos pasando en esta nación, en este país donde han nacido tus hijos o tus nietos, donde estás criando también y formando tu familia. Pero déjeme decirle, y no quiero que esto sea como un bálsamo para usted, pero se está dando también en muchas partes, solo que en los Estados Unidos de América es mucho más fuerte. Gente que se retiran o renuncian al camino del Señor. Pero entonces, amados míos, ¿qué podemos hacer nosotros ante las mentiras de Satanás? Porque él no ha dejado, no ha abandonado su estilo de mentirle a los hijos de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué debe de hacer una persona que se llama cristiana o cristiano ante las mentiras? Mis amados, este es el mes donde, por un lado, deberíamos de estar ya preparándonos para celebrar lo que sucedió allá en 1517, aquel 31 de octubre, el inicio de la Reforma y todo lo que pasó con Martín Lutero y los reformadores que vinieron. Cuando la iglesia, entonces, protestante, como le han dado a llamar, comenzó. Y todo iba bien, porque la iglesia estaba por muchos años, por siglos estuvo celebrando eso. Cuénteme usted, ¿cuántas iglesias ve en los Estados Unidos celebrando el Día de la Reforma? Pero sin embargo, lo que sí vemos en este tiempo, desde hace varias décadas ya, bastante en realidad, es toda una nación y muchas veces también iglesias del Señor celebrando esta fiesta en la cual la gente dice, pastor, es una celebración muy ingenua, no le ponga atención, Halloween es para divertirnos, pasarla bien y comer unos ricos dulces. Y esa es la mentira de Satanás. Si yo hoy estuviera trayendo un sermón hablando en contra de Halloween, seguramente más de uno diría, ay, otra vez, ¿para qué vine a la iglesia? Ya me la sabía, pastor. Amados míos, aquí en nuestra iglesia se ha enseñado muchas veces acerca de este factor, pero déjenme decirles que esa mentira le ha dado mucho resultado a Satanás. Así que entonces, quisiera que el día de hoy, para empezar esta pequeña serie, pudiéramos desenmascarar las primeras, lo que yo considero las primeras 5 mentiras que muchas veces Satanás le dice a los cristianos, de alguna manera les hace llegar a su mente 5 mentiras por las cuales muchas veces
los cristianos o cristianas abandonan la iglesia, abandonan su comunidad de fe. Y eso es porque entonces aceptan esas cosas y no renuncian a las mentiras de Satanás. Notemos entonces que el apóstol Pablo nos ha enseñado eso, justamente a renunciar, ese versículo 22 que leímos hoy, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. Dios habla hoy, dice, renunciar a viejas ideas. Y amados míos, la primera mentira que yo encuentro y quiero compartir con usted, seguramente usted la va a ver en la pantalla. Satanás quiere que usted crea que Él está, es decir, que Dios está muy distante y que es indiferente a usted. Esa es una de las mentiras que Satanás quiere que los cristianos crean. Mira, tu Dios ya está, ya te usó, ya te tiene en la iglesia, ya estás diezmando, ya estás ofrendando, ya está. Ahora ya está lejos de ti, no se preocupa. Mira, no te bendice, mira, no responde tus oraciones. Cuando una mentira así llega a tu mente, o cuando un pensamiento llega así a tu mente, en ese momento tú debes de saber, mi hermano y mi hermana, que eso no viene de Dios. Ese no es un pensamiento que venga de parte del corazón, ni mucho menos de la mente de Dios. ¿Sabes? La misma palabra contrarresta esta mentira de Satanás. Acompáñeme, por favor, a uno de mis salmos preferidos, tengo que confesarlo, y especialmente permítame leerle el Salmo 139 y el versículo 18. El salmista abre su corazón. Qué hermoso comenzar la mañana de cada día leyendo este precioso salmo. El salmista dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El verso 5 dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y aunque usted no lo ve en la pantalla, sin embargo, el salmista sigue diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Se acuerdan a Pedro? Luego, en ese capítulo 6, ¿a dónde iremos, Señor? Una verdad teológica impresionante. ¿De dónde saca Pedro eso? ¿Es algo nuevo? Fíjense en ustedes, el salmista dice aquí claramente: ¿a dónde huiré? También dice: de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Y dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas. Yo podría decir y digo amén a eso. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Algunos a veces piensan cuando cantamos de dónde sale lo que cantamos. Aquí está: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, dice el salmista, me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena.
Y dice el salmista para terminar, despierto y aún estoy contigo. Noten ustedes, despierto y aún estoy contigo. ¿Te has despertado alguna mañana? Todas las mañanas, yo sé, pero antes de apresurarte a algo, cuando ves la luz del sol entrando por tu ventana, por donde sea, has dado gracias a Dios porque tus ojos volvieron a ver la luz de un nuevo día. Aunque seas muy joven y estés muy saludable, hermanos, pensando a la luz de esta porción de la palabra, teniendo en cuenta entonces que lo que Satanás quiere es mentirte, que tú creas en su mentira de que tu Dios está muy lejos, está muy distante, que es muy indiferente. Cuando leemos esta palabra, entonces vemos que necesitamos justamente renunciar a su mentira. Renunciar a la mentira que dice que tu Padre Dios es distante e indiferente hacia ti, que se involucra íntimamente en tu vida. ¿Puede decirlo conmigo? Ahí lo tiene. ¿Sabe? Quiero que usted lo pueda decir con su voz, con su garganta, porque cuando usted lo está hablando, sale por su boca, escuchan sus oídos y en su mente entonces sucede algo no mágico, sino sobrenatural de parte de Dios, donde en un momento determinado, en cualquier día que venga, en un momento de tristeza, en un momento donde las cosas no te salen bien y donde comiences a pensar que Dios te ha abandonado, que Dios no está poniendo atención de ti, entonces en tu mente, ese registro de tu mente especial recordará esta palabra. Ahí donde estás, di conmigo, renuncio a la mentira que dice que mi Padre Dios es distante e indiferente hacia mí. Él se involucra íntimamente en mi vida. Él se involucra íntimamente en tu vida porque te ama como nadie te ha amado antes. Amados míos, la segunda mentira que descubro cuando hacemos el estudio de la palabra es que Satanás quiere que usted piense que Dios es insensible y que nunca se preocupa por usted. Porque estamos en un tiempo donde somos muy dados a ser insensibles, mejor dicho, muy dados a la parte emocional. Y sabes, nuestro enemigo, nuestro adversario lo sabe y va a querer atacarte en esa área de tus emociones. Pero saben, sin embargo, aunque Satanás te diga que tu Dios es insensible, aunque Él te diga que tu Dios no se preocupa por ti, ve conmigo al Salmo 103. Fíjate en el versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Y dice el salmista, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de qué? Se acuerda de que somos polvo. Amados, entonces a la luz de este salmo, digo que necesito renunciar entonces a la mentira que dice que mi Padre Dios es insensible y que nunca se preocupa por mí. Pero debo aceptar algo y debo decir, acepto con gozo que Él es amable y compasivo
conmigo. ¿Podría usted decirlo? Ahí con sus labios decir, renuncio a la mentira que dice que mi Padre Dios es insensible y que nunca se preocupa por mí. Acepto con gozo que Él es amable y compasivo conmigo. Para los que leen inglés, noten que en la pantalla también aparece en su idioma que lo pueda entender. Alguien se estará preguntando, pastor, ¿por qué haces esto? Note usted qué interesante es que el apóstol Pablo había escrito esta carta a la iglesia para que la iglesia entendiera que no debe aceptar mentiras de Dios, de Satanás, que tiene que despojarse de esas mentiras. Recuerda, antes de tu conversión, cuántas mentiras de Satanás habías creído. Cuántas cosas que cuando llegaste a un encuentro con Cristo, comenzaste a conocerle, comenzaste a leer la palabra, la Biblia, a hacer un estudio bíblico y poco a poco te fuiste dando cuenta y diciendo, caramba, esto yo no lo sabía y yo practicaba lo contrario, practicabas tal vez la idolatría y tantas otras cosas y la palabra te fue entonces convenciendo, la palabra de verdad, como justamente lo dice el Señor Jesús allí en Juan capítulo 6. Quiero compartirles la tercera mentira de Satanás. Satanás quiere que usted piense que Dios es severo y exigente. Ahí quiere que usted tenga a Dios, que lo tenga así como alguien militar, como un general, como un coronel, un teniente, alguien que todo el tiempo se la pasa dándole órdenes, severo y exigente. Pero veamos entonces la palabra tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, una palabra que desbarata esa mentira de Satanás. Vaya conmigo, por favor, al profeta Sofonías. No leemos mucho a Sofonías, es un profeta de los que tal vez no escribió gran abundancia de capítulos en el Antiguo Testamento, pero sería bueno que hoy leas el versículo 17 del capítulo 3 de Sofonías, lo marques en tu Biblia, porque dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se da cuenta la importancia de cantar, de alabarle al Señor? ¿Por qué es que abrimos nuestros servicios siempre en alabanza, en adoración? Así que entonces, dice claramente que Él salvará, que Él se gozará sobre ti con alegría. No es soberbio, no es exigente. Note usted entonces lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 y el versículo 7. Dice, por tanto, es decir, teniendo en cuenta lo que ya viene diciendo Pablo, recibíos los unos a los otros. Pablo está interesado en lo que sucede en la comunidad de fe, en lo que sucede en la iglesia. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué interesante que Cristo entonces nos recibe también, nos ama. Muchas veces, aquella primera vez que oraste, invitaste a Jesús a tu corazón. Promuevo siempre esa oración de recibir al Señor Jesús, de invitarle a tu vida. Pero nota entonces que aquí el apóstol Pablo entonces nos dice que Cristo verdaderamente nos recibió primero. Tal vez alguien se preguntará, ¿y en qué momento yo fui a su casa? ¿O en qué momento golpeé las puertas de su casa, de su apartamento, de su recámara para que me deje entrar, o a su fiesta? Qué interesante entonces es cómo el apóstol Pablo entonces nos ayuda a entender que desde ahora está esa invitación constantemente abierta.
Él ya te ha recibido, ya te ha aceptado. Más allá de que tú hayas o no dado ese paso precioso de fe. Y sabes, Él te acepta porque te ama y por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él te ama y te acepta a pesar de como tú y yo somos. Mis amados, noten ustedes que al ver que Satanás quiere mentirnos, poniéndonos una imagen de un Dios severo, de un Dios exigente, notamos entonces que Él es un Dios amoroso. Por eso es que debemos renunciar a la mentira que dice que mi Padre Dios es severo, exigente, y aceptar con gozo algo que practicamos mucho en aquellos que han hecho justamente el discipulado de Libres en Cristo, la verdad que dice que mi Padre Dios me acepta con gozo y amor, como acabamos de leer. Me acepta con gozo y amor. Puedes decir conmigo ahí donde estás: renuncio a la mentira que dice que mi Padre Dios es severo y exigente, y acepto con gozo la verdad que dice que mi Padre Dios me acepta con gozo y amor. Amados, la cuarta mentira de Satanás es que él quiere que usted piense que Dios es frío y es pasivo, no solamente soberbio y alejado de usted, sino que es esa persona friolenta, no por el cuerpo físico, sino sin ningún tipo de emociones hacia usted, y que es muy pasivo. Pero saben, quisiera que viéramos cómo la palabra de Dios contrarresta esto. Porque en Isaías 40:11, el Señor a través de los labios de su profeta dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Interesante. ¿Cómo te has sentido, mi hermana, alguna vez cuando has dado a luz? Piensa este pasaje: pastoreará suavemente a las recién paridas. Él garantiza que en su brazo llevará a los corderos, que es un pastor que apacienta su rebaño. Esto no tiene nada que ver con las mentiras de Satanás, ¿verdad? Y luego el profeta Oseas. Y les estoy trayendo estas palabras porque a veces pareciera ser que en la iglesia poco se lee o se predica acerca de lo que dicen los profetas menores. Oseas, capítulo 11, versos 3 al 4, usted lo tiene seguramente allí en su pantalla. Dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Interesante. El mismo Efraín, aquel líder de la tribu, no le reconoció. El verso 4 dice el Señor: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Noten ustedes que ellos entonces no pudieron reconocer el amor de Dios. Desde aquel entonces, de alguna manera, parece ser que Satanás también se las ingeniaba para que su mentira proliferara en medio del pueblo de Dios, en medio del campamento. Hoy en día Satanás quiere que sus mentiras proliferen, caminen, anden, crezcan, se metan en el corazón y en la mente de los hijos y las hijas de Dios. No hay otra manera entonces para que podamos entender
¿por qué hoy encontramos a la iglesia donde la encontramos? A muchos de los creyentes, a muchos de aquellos que han sido líderes, a muchos que han sido preparados en los mejores seminarios. ¿Qué es entonces? Que las mentiras de Satanás andan por ahí, y el asunto no es que anden por allá y por aquí. El problema está cuando el creyente acepta de alguna manera, escucha la mentira de Satanás, y entonces en base a esa mentira forma su vida cristiana, o mejor dicho, deforma su vida como creyente. Por eso es que debo renunciar a la mentira que dice que mi Padre Dios es frío y pasivo, y debo aceptar con gozo la verdad que dice que mi Padre Dios es cariñoso y afectuoso. Tal vez has tenido alguna vez a tu padre de crianza, a tu papá, a tu abuelo, aquella persona que de alguna manera debía de llevar la imagen masculina, la imagen de líder, de padre, etcétera, y de repente entonces no fue ese padre cariñoso, ese padre amoroso. Tal vez fue ese típico padre que solo trabaja, que solamente es el proveedor de la familia, que solamente depositó su semilla nada más para convertirse simplemente en un padre nada más de nombre. Pero sabes, más allá de que alguna circunstancia como esa haya sucedido en tu vida, tu Padre Celestial, Dios mismo, aquel que entregó a su Hijo por ti en la cruz del Calvario, Él te ama con ese cariño y ese afecto que de repente esa persona no te amó. Hoy entonces tú puedes dejar que tu corazón se llene del amor cariñoso y afectuoso de Dios. ¿Sabes? Necesitamos renunciar a esa mentira. Ahí donde estás, te invito a que digas conmigo: renuncio a la mentira que dice que mi Padre Dios es frío y pasivo, y acepto con gozo la verdad que dice que mi Padre Dios es cariñoso y afectuoso. En algún momento de tu vida, cuando vengan estos pensamientos, recordarás estas palabras, porque sabes, nuestro enemigo es muy astuto para sembrar su palabra. Pero si nosotros aprendemos a renunciar a sus mentiras y aceptar con gozo la verdad de Dios, vamos a poder entonces contrarrestar todas las artimañas de nuestro enemigo. El día de hoy quiero compartirles la última mentira, la quinta mentira para este día. Satanás quiere que usted piense que Dios está ausente o demasiado ocupado para usted. Muchas veces pasa eso, que hemos tenido de repente padres que han estado ausentes o demasiado ocupados, o que nunca los hemos visto en casa. Pero quisiera que hoy podamos ver 3 porciones de la palabra de Dios que nos van a ayudar entonces a entender que Satanás nos miente cuando siembra en nuestra mente esa idea de la ausencia o de un Dios muy ocupado en nuestra vida. Quiero llevarles al profeta Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 20. Jeremías 31, 20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Noten ustedes entonces estas palabras de un padre afectuoso. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ciertamente tendré de él misericordia. Ciertamente Dios nuestro Padre Celestial tiene siempre misericordia de nosotros. ¿Habrá alguien en esta casa que diga amén a eso? Amados míos, el profeta Ezequiel
En el capítulo 34 y versículo 11 nos ayuda a consolidar entonces lo que acabamos de decir con ese amén. Noten ustedes entonces que dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Este es este Padre amoroso que te busca y que te encuentra, que está dispuesto a meterse a donde sea, hasta encontrarte, hasta abrazarte, rescatarte, levantarte, restaurar tu vida, volverte a traer al redil, a su casa. Así habla este Padre amoroso que es Dios mismo a través del profeta. Y en el Nuevo Testamento encontramos ese célebre versículo que muchos cristianos se lo saben de memoria. Hebreos capítulo 13 y versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No sé cuál será el momento espiritual que estés viviendo en este tiempo. Tal vez sientes que estás sin fuerza, que estás esforzándote para que las cosas funcionen, para que las cosas salgan bien. Y hay veces en que entra el desánimo. Cualquier persona puede ser víctima del desánimo, pero ¿sabes qué precioso es que podamos guardar en nuestro corazón cuando Él dice: no te desampararé ni te dejaré? Es la promesa de Dios. Ahora, ¿qué haces con una promesa tan preciosa como la que nos da Dios? Amados míos, aquellos discípulos que habían vuelto atrás, parecía ser que las palabras de la profecía no afloraron en su mente, aunque seguramente las habrían escuchado en algún momento de su estudio sabático, si eran discípulos judíos, obviamente, tal vez en alguna de sus sinagogas. Pero ahora estaban en ese momento, y dice Juan, decidieron volver atrás. El hecho de que compartimos la palabra, el hecho de que a veces te sugerimos que la marques, que abras tu Biblia, que las señales y que la memorices, es justamente por esto. Habrá un momento tal vez de desánimo, en un instante donde no tendrás tu Biblia ni siquiera marcada contigo, pero cuando grabamos las palabras en nuestro corazón y en nuestra mente y recordamos que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar, y te agarras fuertemente de esa promesa, entonces necesitamos renunciar a cualquier mentira de Satanás, porque él quiere que tú pienses que Dios está ausente en este momento difícil que estás pasando. Él quiere que tú creas que Él está muy ocupado atendiendo a otras personas y que tú no eres tan importante. Sin embargo, amados míos, necesitamos renunciar a toda mentira de nuestro enemigo. Te animo a renunciar a la mentira que dice que tu Padre Dios está ausente, o que tu Padre Dios está demasiado ocupado para atender tus necesidades. Te animo a que hoy aceptes con gozo la verdad que dice que tu Padre Dios está siempre contigo y que se interesa por ti. Ahí donde estás, repite conmigo: renuncio a la mentira que dice que mi Padre Dios está ausente o demasiado ocupado para mí. Acepto con gozo la verdad que dice que mi Padre Dios está siempre conmigo y se interesa por mí. Mis amados, es tan importante que grabes esto en tu corazón y en tu mente, porque habrá momentos en que no tendrás
literalmente las páginas de la Biblia en tus manos. No sé en qué momento pasará, tal vez lo que ya está pasando en la China, que ya les he contado justamente, que una vez que memorizan una página completa de la Biblia, lo único que les queda es comérsela, para que nunca en las cárceles o en otro lugar descubran que ellos tienen una porción de la palabra, porque solamente por tener una página así como esta que yo le estoy mostrando a usted, 3 años de cárcel, solo por eso. Mis amados, nosotros no estamos pasando por allí, pero no obstante eso, necesitamos tener en cuenta que tenemos un adversario que constantemente quiere alejarte del rebaño, alejarte de la comunidad de fe, quiere destruirte, quiere destruir a la iglesia, odia con todas las fuerzas de su ser a la iglesia del Señor, la novia del Cordero. Esa es una realidad. Por eso siempre está viendo la manera de destruirla, de atacarla, de atacar el matrimonio, de atacar la familia, de atacar a toda la relación de la iglesia. Es tan importante que tengamos en cuenta entonces esta palabra. Él promete no desampararnos y Él promete nunca dejarnos. Mis hermanos y mis hermanas, tomen en cuenta esto, ténganlo allí siempre en su corazón y tal vez le animo a que comparta con alguien más. Si esta palabra ha sido de refrigerio a tu vida, seguramente vas a encontrar una persona que estará pasando por un momento difícil en su vida, a quien podrás decirle: la promesa de la palabra es que Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Que Dios les bendiga de manera especial y nos volvemos a encontrar aquí el viernes a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios les bendiga.